Bienvenidos a Audiolibros con Irlanda. Los libros son grabados por personas reales. No utilizamos IA, por lo que agradecemos tu comprensión si hay algún error en la pronunciación. Espero disfrutes el libro y bienvenido. Capítulo 7. Gill Creek reaccionó con miedo ante el peligro, aunque también con un poco de orgullo. Antes de eso, el condado nunca había sido el centro de atención. El padre Stone, en la iglesia de Maggie, a la que sus padres habían comenzado a asistir cada domingo después del trabajo, tenía más fuego en su caminar y más pasión en el púlpito. Más gente venía a la iglesia, quizá porque había seguridad en las multitudes. Los reporteros grababan en el pueblo y los policías patrullaban durante las tardes, lo que ocurría más temprano a medida que los días se enfriaban. Buscaban individuos sospechosos en las calles. El papá de Maggie instaló una alarma en la casa, aun cuando ella le recordó que no se trataba de un tipo que se metiera en las casas de personas para sacarlas de sus camas. Los turistas habían marchado, y en el centro de Gilcreek, las tiendas y restaurantes de temporada, la tienda de papalotes y la tienda de postres escandinavos, donde las meseras se vestían como lecheras, había cerrado sus puertas. Maggie veía sus ventanas oscuras y melancólicas de camino al trabajo, pero el silencio también dio al pueblo cierta cordialidad. En las cafeterías abiertas todo el año, la gente se reunía para comer huevos y café de 50 centavos y aislarse del mundo exterior, mientras otros se encontraban en la cada vez más vacía Main Street y hablaban en voz baja sobre sus teorías del asesino. En el emporio, las compras bajaron, pero nadie pareció importarle. Maggie se dio cuenta de que Elsa no se había metido al negocio de las antigüedades para hacerlo dinero, sino para socializar, ponerse al tanto con la gente que iba y venía y tener algo que hacer. Ella se podía retirar, lo reveló un día, porque había heredado un dinero que haría cómodo su retiro. Parecía que Maggie era la única que necesitaba el trabajo con desesperación, y por fortuna, Elsa mantenía el emporio abierto, ya fuera lluvia o con sol. Un fin de semana tras otro, Maggie registró todo objeto polvoriento, y luego otro y otro más. Una vacinica, un juego de cepillos victoriano, un ejemplar amarillento de Huck Finn. Lo consideró una prueba de que los habitantes de Gill Creek, que habían fallecido hacía tiempo, alguna vez habían defecado, se habían cepillado el pelo y habían leído libros como la gente de hoy en día. Observó a Gerald, quien solo se aparecía en la tienda esporádicamente. Elsa dijo que lo había negado todo. Había hecho especial énfasis en que había vendido al menos un megáfono cada 2 semanas, y que cualquiera habría podido comprar uno y dejarlo en el pórtico de Maggie. Maggie sabía que debía de mantener un inventario detallado, más allá del libro de contabilidad de la tienda, y todavía planeaba enfrentarlo ella misma, pero estaba esperando un buen momento, cuando no hubiera clientes. Mientras tanto, escuchó la historia de la vida de Elsa y todos los chismes locales. Supo todo sobre los hábitos fastidiosos de la hermana de Elsa. Se enteró que la mujer que vivía en la Casa Blanca al final de Bank Street era una acaparadora, que Ed, el propietario del restaurante de pescado hervido, estaba engañando a su esposa, que pescar en la punta norte del lago era malo en esta época del año, y que todo el mundo estaba bebiendo más de lo habitual. También se enteró de una que otra cosa sobre Liam y Pauline. Al parecer a Pauline le gusta solearse desnuda, y Liam y su papá a veces sacrificaban animales. Elsa hablaba de ellos de la misma manera en que se refería a las celebridades. A veces, Maggie tenía que ignorarla. En momentos como ese, extrañaba Chicago, su tamaño y anonimato. En un reto durante una pijamada con otras chicas, Jaycee la había obligado a caminar por Andersonville Park, en un leotardo dorado con alas de hada, y nadie la había mirado. Maggie se había preocupado, pero Jaycee siempre había sido así, amorosa y divertida de manera mordaz. No era el tipo de amiga que Maggie había visto en las películas, con quien podía hablar de sus secretos más profundos. Jaycee era el tipo de amiga que te hacía caminar por Andersonville Park en un leotardo amarillo y decir que estaba tratando de relajarte, y que a veces se ponía celosa cuando los chicos te ponían más atención que a ella. De todos modos, Maggie la extrañaba muchísimo. Una tarde, Gerald entró,
y pasó a un lado del escritorio sin ni siquiera mirarla. Maggie lo vio con el rabillo del ojo. Lo estudió con detenimiento y notó, por primera vez, que cojeaba ligeramente. «Elsa, ¿qué tiene Gerald en las piernas?», preguntó cuando él desapareció en el pasillo. «Bueno, querrás decir la pierna. Solo tiene una pierna», contestó Elsa como si se tratara de algo que se diera por descontado. Maggie giró para mirarla, apoyándose en sus manos. «Elsa, dijiste que pensabas que era el asesino». «Bueno, podría serlo». «¿No crees que sería un tanto difícil capturar y ahogar a chicas cuando tienes esa edad y solo una pierna?». Elsa se encogió de hombros. «No sé cómo los psicópatas hacen lo que hacen». Levantó la novela de asesinatos reales que estaba leyendo, como si nadie fuera más experto en psicópatas que Elsa. Maggie intentó imaginar a Gerald arrastrando el gamógrafo hasta su pórtico. Ya no le parecía tan siniestro. Lo peor que podía pasar es que se tratara de un ofensivo viejo enamorado. La primera semana de noviembre, el verano volvió a hacerse presente durante unos cuantos días. Casi todos los días de esa semana, durante las tardes, Maggie veía por la ventana a Pauline y a Liam jugando béisbol en el húmedo Prado Café. Pauline se contorsionaba como araña en el agua. Liam la examinaba con un semblante serio y agudo antes de lanzar una bola. Algunas veces iba a verlos jugar y otras permanecía dentro y trabajaba en sus tareas. Literatura comparada universal, historia europea, cálculo avanzado y francés 3. «Cariño, ¿podrías poner todos los geranios en macetas y llevarlos al sótano?», pidió su mamá una mañana antes de irse. «Quiero meterlos en la casa por el invierno. No esperaba que nevara tan pronto, pero espero estén bien». Cruzó los dedos en el aire. Maggie se preguntó por qué su mamá los había plantado justo cuando tendrían que meterlos a la casa. Pero supuso que se había emocionado porque era la primera vez que tenía un jardín y quería tenerlo bonito. Esa tarde fue al jardín y examinó la propiedad. Con todo, habían progresado bastante. Hasta ahora su padre había pintado 2 lados de la casa, había domesticado el prado y podado los arbustos con esmero para que no parecieran que estaban tragándose la casa. Habían pulido el pórtico. En algunos lugares también habían cambiado los maderos y su madre había colgado unas campanillas amarillas de viento. El buzón estaba pintado y había limpiado un agradable sendero pequeño entre unos arbustos más o menos bien delineados desde la puerta trasera hasta la entrada de los autos. La casa ya no lucía en ruinas o abandonada. Había subido de categoría a desgastada más encantadora. Su mamá había distribuido todas las macetas. Maggie empezó a llenarlas, sacó los geranios desde la raíz y los metió en la tierra de macetas, que luego arrastró hacia la puerta del sótano. El sonido de pisadas en el pasto la hizo voltear, y encontró a Liam parado con una pala. Pauline pensó que podrías necesitar ayuda. Vio a tu mamá sacando las macetas esta mañana. «Ah», Maggie se quitó el cabello de los ojos. «Gracias, estoy bien». No quería estar sola con él. Le hacía sentir quisquillosa. «Ok», dijo él, y levantó la siguiente maceta, del mismo tamaño de las otras con la que ella se había estado peleando como una hora. La cargó como si se tratara de una pluma. Levantó la segunda maceta en el brazo derecho y caminó en dirección al sótano. Maggie suspiró, cargó otra y caminó detrás de él. Trabajaron durante media hora, cavando, llenando, arrastrando, hasta que el sudor les cubrió el cuerpo y la tierra les cubrió los brazos, las piernas, las pantorrillas, las caras. Los mosquitos volaban en torno a su sudor. Al fin Liam puso la última maceta cerca de la puerta del sótano y se dejó caer en el pasto. Maggie se arrodilló a medio metro de distancia. «¿Qué hay en el sótano?», preguntó él. «Además de la lavadora y la secadora, de hecho no lo sé». «¿No sientes curiosidad?». Maggie se encogió de hombros. Él abrió la puerta del sótano y el olor flotó hacia ellos. El aire frío les golpeaba la cara. «Huele a encierro», dijo Liam sonriendo. Entró y luego le ayudó a bajar. Los pies de Maggie aterrizaron con un ruido sordo en el concreto frío. El cuarto era bajo y estrecho. El techo estaba justo arriba de sus cabezas. Había bromeado, pero sí olía a pasado, a polvo y cosas que la gente ya no usaba. Aceites viejos, metales viejos y aire que Maggie imaginó
había sido respirado por primera vez en los 50, los 20 o finales de 1800. Era el tipo de lugar donde la gente guardaba verduras, conservas y cosas así. Apenas podía ver delante de ella. Solo el espacio iluminado por la puerta del sótano y más allá, todo era oscuridad. Empezaron a meter las macetas. Cada vez tenían que ir apilándolas más lejos. De repente, e inexplicablemente, Liam cerró la puerta y se quedaron en la oscuridad. Solo había una delgada grieta de luz tenue proveniente de una pequeña ventana en el muro a su derecha, cubierta con un cartón. Escuchaba la respiración de Liam a su lado, silencioso como siempre. Solo quería ver cómo se siente, dijo él por fin. ¿Te importaría? Maggie no le pidió que abriera la puerta ni le dijo que estaba asustada. Liam parecía cómodo con el silencio, pero ella empezó a ponerse ansiosa. ¿No te parece raro ver colores al principio, cuando la luz se apaga?, dijo ella para romper el silencio. Justo ahora veo puntos verdes. Un desfile de puntos verdes. Yo solo veo líneas rojas, dijo Liam. Es bastante común. Cuando era niña, siempre me frustraba que cuando abrías los ojos los puntos desaparecían, admitió Maggie. Quería agarrarlos. Raro, ¿no? Todo el que termina en esta península tiene algún tipo de problema. Liam bromeó. Water Street es como la isla de los juguetes inadaptados. Respiraron y escucharon el silencio del sótano. ¿Cuántos años tiene esta casa?, preguntó Liam. ¿Sabes? Mi papá dice que se construyó en 1880, respondió ella. ¿Cuáles son tus problemas? Amar toda mi vida a una chica inalcanzable, dijo Liam, fácilmente sin dudarlo. ¿Quién hace eso? No sonaba avergonzado. Parecía que quería seguir hablando, que necesitaba explicarse a sí mismo, pero le tomó unos cuantos segundos. A Pauline le gusta hablar sobre lo corta que es la vida y cómo uno tiene que vivirla. No lo sé. Creo que a veces es su manera de evitar las cosas reales. Maggie escuchaba cómo movía los pies en la oscuridad. Habla de que su mamá está atrapada en el pasado, por lo que pasó con su papá, pero de cierta forma ella también lo está. Es como si pensara que no tiene futuro solo porque su papá murió joven. Liam hizo una pausa para organizar sus pensamientos. No toma decisiones reales. Te apuesto que terminará trabajando en la compañía de té toda su vida porque no quiere decidir nada importante. Y creo que a su mamá le gusta que las cosas sean así. No creo que su mamá quiera que crezca y encuentre su propio camino ni nada. Ella solo la quiere cerca. ¿Crees que algún día te haga caso?, ella preguntó. ¿Hacerme caso? Lo dudo. Aunque no puedo evitar sentirme como me siento. Soy un tipo de una sola chica. No puedo evitarlo. Es como una maldición. En serio. Mi papá era igual, aunque mi mamá no se quedó con él. Hubo una pausa extraña, y él se acercó. Por puro reflejo, Maggie se subió a la escalera para abrir la puerta del sótano. Estiró los brazos encima de su cabeza para empujar hacia arriba. La luz del sol inundó la habitación. Frente a ella estaba Liam hincado. Había encontrado algo en el piso. Lo levantó y se lo ofreció. Una pulsera delicada, sucia por el polvo, con un pequeño amuleto en forma de cereza. Lo sentí con mi pie, dijo él y sonrió amigable. Toma, para ti. Bajo la luz, ella notó que su rostro estaba cubierto de sudor por el esfuerzo de cargar las macetas. Maggie tomó la pulsera pero no dijo nada. La examinó en las manos. Se preguntó qué tan vieja era, quién la había dejado ahí y cómo se había caído. Supuso que nunca lo sabría. Liam la miraba con curiosidad. Había demasiadas cosas que le gustaban de él. Maggie sentía su cariño aferrándose a él como si fueran raíces, y no le gustaba, pero no sabía cómo impedirlo. Estaba acompañado con el deseo de acercarse más. Su aroma afectaba su pulso. Afuera en el pasto,
Liam la ayudó a atar las bolsas de la mezcla para macetas y Maggie las levantó en un abrazo gigante. Bueno, gracias. Nos vemos. Sí. Liam se volteó y empezó a alejarse. Ella miró al piso solo para darle a sus ojos algo que hacer además de verlo caminar. Pero, justo antes de que él desapareciera en los pinos, levantó la vista y lo siguió hasta que desapareció. Estudió la forma de su espalda, el contorno de sus brazos. Maggie, eres una idiota, dijo para sí misma. Al entrar en la casa, acarició la pulsera con su mano. El corazón de Maggie es rojo oscuro. Está tomando otro matiz lentamente. La miró permanecer despierta y esperar algo que tape el hueco que se ha abierto dentro de ella. Y me dan ganas de contarle lo que he aprendido siendo fantasma. He visto demasiada gente estirando los años para saber que las cosas que queremos son más grandes que las que obtenemos y tan profundas como el espacio sideral. Al mirar arriba, más allá del techo del sótano, hacia el cielo frío y vacío, sé que nuestro deseo puede llegar por lo menos así de lejos. Es la pulsera lo que me desconcierta. Me parece conocida. Sé dónde es brillante y dónde es opaca. Sé que unas letras están más descoloridas que otras. En otras palabras, la pulsera me da una corazonada. Y ese es un sentimiento que no recuerdo haber tenido. Mientras Maggie la sostiene para verla de cerca, trato de descifrar el nombre desteñido. Quizá es un nombre, pero no tengo más suerte que ella. A través de la ventana puedo oler el aire que viene desde Canadá. Brisa llena del Ártico. Si llenas tus pulmones lo suficiente, respiras las capas de hielo, aliento de arce, fogatas de esquimales. Un pueblo fantasma viene a mi mente, al norte de aquí, abandonado a finales de 1800. No sé cuándo lo vi ni por qué. No es el tipo de pueblo fantasma que te imaginas en el oeste, con plantas rodadoras del desierto y casas de mala calidad hechas de tablillas. Es refinado, sofisticado. Tiene una avenida de casas limpias y blancas, un juzgado, una tienda de ropa, una casa del alcalde, un capitolio. Está tan limpio que parece que todos se fueron justo el día anterior. Da la impresión de que, de repente, todo el mundo hubiera empacado sus cosas y se hubiera ido. Siempre que lo recuerdo, me invade la soledad. Salgo lentamente por mi ventana. Quiero ver dónde están cavando la tumba de la última víctima. La enterrarán en Whitestone. Floto por el viejo cementerio, vagando entre los huesos que puedo ver bajo la tierra. Algunos están enredados en sus tumbas, y otros están estirados como si estuvieran parados sobre un escenario. A veces escucho sus almas susurrando en los árboles. Después de todo, he empezado a sospechar que están aquí, más cerca de lo que revelan. Mi corazón vacío, invisible y ficticio late con rapidez. Quizá también cambia a un tono más oscuro de rojo. No lo sé porque no tengo. Una tormenta de calor tardía se desata en algún lugar remoto. Veo los tenues indicios de los rayos. Y de repente veo a mi primer fantasma. Es un pedazo de hombre solitario sentado en una piedra, a unos cuantos metros de distancia. Transparente y, justo como me lo imaginaba, brillante. Parece que quiere decirme algo, pero no puedo oírlo, y él tampoco puede oírme. ¿Dónde están todos los fantasmas?, le pregunto, pero ninguna palabra escapa de mis labios. Me mira como si hubiera algo importante que quisiera que yo supiera. ¿Cómo puedo mantener a la gente segura?, le pregunto, pero él sacude la cabeza y luego flota hacia el bosque y se desvanece. Floto hacia mi casa, sobre un pueblo y otro, hacia Gill Creek y Water Street. De vez en cuando pasa un auto, una persona que camina en el bosque o en las calles. Si pudiera mostrarte las vidas de la gente debajo de mí,
los colores de lo que sienten al dirigirse a este escalofriante otoño tardío. Verías verdes, morados y rojos gotear de los árboles y dejar rastros invisibles por los caminos. Si te ha gustado el video, puedes dejarnos un like y suscribirte para poder seguir trayéndote más audiolibros.